Buenos días, estudiantes del Colegio San Juan Bosco. En esta oportunidad vamos a trabajar con las magnitudes físicas, dándole continuidad a las clases de física de quinto año de secundaria, y vamos a conocer cada una de ellas, ¿no? Las magnitudes físicas son aquellas propiedades que caracterizan la materia y a la energía y que pueden expresarse cuantitativamente. Dicho en otras palabras, son susceptibles de ser medidas. ¿Para qué sirven las magnitudes físicas? Sirven para traducir en números los resultados de las observaciones. Así, el lenguaje que se utiliza en la física será preciso y determinante. Nosotros tenemos que estar claros que las magnitudes físicas son aquellas que se encargan de hacer mediciones, ¿no? Ya lo vamos a ir conociendo en cada una de ellas. Las clasificaciones de las magnitudes físicas: uno, que es por su origen. Tenemos magnitudes fundamentales, las que son más comunes, son aquellas que sirven de base para escribir las demás magnitudes. No dependen de otras para ser medidas. Por ejemplo, tenemos la longitud, la masa y el tiempo. Siempre vamos a trabajar en función de estas tres, que son las fundamentales. Y tenemos también las magnitudes derivadas, que se derivan a través de las que acabamos de mencionar. Son aquellas magnitudes que están expresadas en función de las magnitudes fundamentales. Bueno, eso lo acabo de decir. Son la velocidad, la aceleración y la fuerza. Estas magnitudes tienen en particular siempre la medición de algo, ¿no? Tienen en relación que sirven para medir, ¿no? Entonces, vamos a ver un ejemplo acá. Las magnitudes escalares son aquellas magnitudes que están perfectamente determinadas con solo conocer su valor numérico. Módulo. El módulo viene siendo como el valor numérico, ¿no? Y su respectiva unidad. Tenemos el volumen, la temperatura y el tiempo. Para entenderlo mejor, en el volumen solo necesito 100 milímetros cúbicos y estará terminado. El volumen se encarga de esa medición que acabamos de ver en la imagen, ¿no? La temperatura, tengo fiebre de 40 grados, qué fatal. Ya la temperatura sabemos que tiene que ver con algo caliente, ¿no? Y el tiempo, con precisamente la palabra el tiempo, son las 12:15 p.m, ya es tarde. Como se verá, en todos estos casos solo se necesita el valor numérico y su respectiva unidad, que la magnitud quede perfectamente determinada. Las magnitudes vectoriales, como lo vemos a continuación, son aquellas magnitudes que, además de conocer su valor numérico y unidad, necesitan de una dirección y sentido para que dicha magnitud quede perfectamente determinada. Esto es más que la parte vectorial, que nos dé a nosotros un desplazamiento adecuado, porque nosotros tenemos que tener en cuenta que las direcciones y nuestra manera de ver las cosas cotidianamente tienen relación mucho con esto, ¿no? Si sabemos que en la primera figura, si sabemos que la fuerza que se está aplicando en el bloque es de 5 newton, pero de no ser por la flecha del vector, no sabríamos si la fuerza es vertical hacia arriba o hacia abajo. La flecha nos está indicando a nosotros que la fuerza se está aplicando hacia abajo, ¿no? Y la flecha me indica que la fuerza, el bloque está bajando, ¿no? En el desplazamiento que tenemos a continuación, indica que mide 6 kilómetros y tiene una orientación de n 60 grados. Esto tiene dirección y sentido, con lo cual es fácil llegar a un punto o a la casa. Nosotros sabemos que en un desplazamiento o en una dirección, nosotros tenemos que tener un origen y un sentido. El origen es desde donde parte nuestra dirección, si vamos a una casa, a un campo, a una montaña, como lo podemos ver ahí, y tenemos que tener un sentido, ¿no? Entonces, el origen de donde vayamos va a ser el punto A, y el extremo va a ser el punto B, donde termina la flecha, ¿no? Y esto nos sirve a nosotros para orientarnos. También
en este tipo de magnitudes nosotros tenemos que saber que se varían por grados y otros tipos de números que nos van a ayudar a nosotros a mantener nuestra dirección y desplazamiento adecuado. En este mismo sistema de unidades, la necesidad de tener una unidad homogénea para determinada magnitud obliga al hombre a definir unidades convencionales, como por ejemplo el origen de algunas unidades, pulgada, pie y yarda. Al lado podemos observar de la imagen, convencionalmente una pulgada mide 2.54 centímetros, un pie mide 30,48 centímetros y una yarda 91,14 centímetros. Esto nos va a ayudar a nosotros a hacer ejercicios cuando vayamos a trabajar de pronto las yardas en un campo de fútbol americano, el pie cuando queramos hacer una medida en pie y la pulgada, obviamente una medida en pulgada. Ya cada una de ellas está trabajada en una medida que se usó científicamente para resolver algunos casitos, ¿no? Entonces, sabemos que las medidas nos ayudan a nosotros, entonces las magnitudes nos ayudan a nosotros, entonces a tener una medida específica de algo, ¿no? Veamos el ejemplo a continuación. 4 bolsas de clavos pesan 5 kilos. 4 bolsas de clavos pesan 5 kilos. ¿Cuánto pesan 20 bolsas de clavos? Son magnitudes directamente proporcionales, ya que a mayor número de bolsas, mayor peso. Si yo, por ejemplo, tengo 4 bolsas y pesan 5 kilos, al tener 20 van a pesar mucho más. Pero hacemos una tablita, una regla de 3 para verificar qué es lo que tenemos, ¿no? Entonces, 4 bolsas de clavos pesan 5 kilos y tenemos en nuestro cuadro, en el cuadrito que tenemos acá, número de bolsas y el peso. Sabemos que 4 bolsas pesan 5 kilos, pero no sabemos cuánto pesan 20 bolsas. Entonces, para verificar, se escribe la proporción que tenemos ahí. Se escribe 4 sobre 20 es igual a 5 sobre X. Hacemos una sencilla regla de 3 y multiplicamos, ¿no? 5 por 20 o 20 por 5, que vendría siendo lo mismo, y entre 4. Entonces sería 5 por 20 es igual a 25. Entonces 20 bolsas pesan 25 kilogramos. Ahí está expresada la magnitud y me dice que 25 es el número y el kilogramo vendría siendo la medida, ¿no? En kilogramos que necesitamos. Esto es para que nosotros vayamos viendo. Profesor, esto es una sencilla regla de 3. Si nosotros miramos el ejercicio con detención, nos damos cuenta que lo que está en nuestro número de bolsas va a ser nuestra primera fracción y lo vamos a igualar a nuestra segunda fracción, que es el peso en kilogramos. Luego de eso, X va a ser nuestra incógnita y eso lo vamos a igualar. Por lo tanto, vamos a multiplicar 20 por 5 entre 4, que sería la regla, ¿no? Y esa regla es universal, nosotros podemos trabajar con otro tipo de ejercicios. Ya a continuación les iré mostrando otros, ¿no? Vamos a resolver este también. Un queque para 6 personas necesita 200 gramos de mantequilla. ¿Cuántos gramos de mantequilla se necesitan para que un queque de 30 personas? ¿Son magnitudes directamente proporcionales? Sí. ¿Por qué a mayor cantidad de personas, mayor cantidad de mantequilla? Continuaremos y veremos. Entonces tenemos que en personas, para 6 personas, en nuestro cuadrito tenemos, para 6 personas, tenemos que se gastan 240 gramos de mantequilla. Y la pregunta es, profesor, si yo quiero hacer un queque de para 20 personas, ¿cuántos gramos de mantequilla necesitamos? Bueno, ya lo vimos en el ejercicio anterior. Lo primero que tenemos que hacer es nuestra variable. ¿Quién es la variable? X, ¿no? Nuestra variable va a ser igual a 20 por 240 entre 6. Es una regla universal, se lo acabo de decir. Aquel ejercicio nos determinaba el mismo método, ¿no? Entonces aquí lo hacemos igual. 240 por 20 entre 6 da 800. Entonces se necesitaría para 20 personas 800 gramos de mantequilla. ¿Ok? En este sistema internacional de medidas, que es la continuación de la clase, el 14 de octubre de 1960,
la Conferencia General de Pesas y Medidas estableció el Sistema Internacional de Medidas, que sería el SI, Sistema Internacional, que tiene vigencia en la actualidad. El Sistema Internacional consiste en un conjunto de magnitudes fundamentales a partir de las cuales se puede definir todo tipo de magnitudes derivadas. Acá tenemos, ¿no? Son las unidades respectivas de las magnitudes fundamentales: longitud, masa, tiempo, intensidad de corriente eléctrica, temperatura, intensidad luminosa, y cada una de ellas, ¿no? La longitud sería la unidad en metro, el símbolo es M, la masa se mide en kilogramos, kg, el tiempo en segundo, que sería S, la intensidad de corriente eléctrica en amperes sería A, y así cada una de ellas la podemos ir conociendo en nuestra tablita para que podamos ir entendiendo un poco más de lo que es el tema, ¿no? Cada una de ellas la vamos a ir utilizando a medida que vayamos avanzando en las clases. Y las unidades derivadas son las unidades correspondientes a las magnitudes derivadas, y a continuación se presentan algunas de ellas. La fuerza, que su unidad es Newton y su símbolo es N. Superficie del área, que sería el metro cuadrado, M a la 2. Luego continúa la velocidad, metro por segundo, que su símbolo es M sobre S. Y así cada una de ellas, como la pueden ver a continuación. Esto es bueno que lo vayamos leyendo para que cada una de ellas usted las pueda tener en cuenta y relacionarla a la hora de trabajar un ejercicio. Tenemos que la resistencia eléctrica en ohm, el omega, que su símbolo es el que está ahí, el último, ¿no? Entonces, observaciones. El símbolo de una unidad no admite punto al final. Cada unidad tiene nombre y símbolo. Estos se escriben con la letra minúscula, a no ser que provenga del nombre de alguna persona, en cuyo caso se escriben con la letra mayúscula. Esto también es por algunos personajes que han inventado algunas de ellas y les ponen su nombre. En la notación exponencial, en la física es muy frecuente usar números muy grandes, pero también números muy pequeños. Para su simplificación se hace uso de los múltiplos y submúltiplos. Nosotros esto creo que lo conocemos en el prefijo deca, hecto, kilo, mega, giga, tera, peta, hexa. Yo creo que usted ya lo conoce, creo yo que usted ya lo ha trabajado. Decámetro, hectómetro, kilómetro, megabyte, gigabyte, terabyte. Eso en un factor de multiplicación implica, expresado en potencia, sería 10 a la 1 que es 10, 10 a la 2 que es 100, 10 a las 3 que es 1000, y bueno, así sucesivamente, ¿no? Esto también tiene uno que es el contrario, que va de, si el factor de multiplicación es 10, el primerito ya sería 0 a la 1 y así, ¿no? Eso es para ir conociendo las medidas también. Ustedes creo que en la vida cotidiana lo escucharán cuando compran un pendrive o un USB o una memoria externa de qué sé yo, 500 megabytes o un mega, qué sé yo, ¿no? O sea, ¿cómo se escribe una medida? Las estructuras, al unir múltiplo o submúltiplo con una unidad del sistema internacional, es la siguiente. Primero, el número valor de la magnitud. Segundo, el múltiplo o submúltiplo, dejando un espacio. Tercero, la unidad del sistema internacional sin dejar espacio, ¿no? Por ejemplo, multiplicaríamos 20 por 10 a la 3, que sería igual a 20 kilómetros. 20 kilómetros porque ya sería 20.000 metros, ¿no? Entonces ahí se expresa. Lo primero sería el número, que es el valor, y lo segundo sería el sistema de la unidad internacional. Ahora, para este ejercicio a continuación, que es un poquito fácil de hacer, decidimos convertir 400.320 metros a kilómetros. Mi solución: tengo 4.320 metros y los quiero convertir en kilómetros. ¿Qué es lo que voy a hacer? Primero tengo que saber cuánto vale un kilómetro.
un kilómetro vale 1000 metros. Como un kilómetro vale 1000 metros, entonces mi igualdad vendría siendo 400.320 metros por un kilómetro sobre 1000, que es lo que tenemos acá, ¿no? Esto que está acá, chicos, esto que está acá es la conversión, ¿ok? Esa conversión es de un kilómetro sobre 1000 metros para poder hacer nuestra conversión de metros a kilómetros. Entonces me quedaría que mi solución sería 400.320 metros por 1, ya sabemos que es lo mismo, entre 1000 serían 400,320 kilómetros. Y así de fácil está convertido mi 400.320 metros a kilómetros. Lo único que tengo que saber es la medida, ¿no? Y listo, se acabó. Ok, a continuación les dejaré unos ejercicios para que puedan realizar en casa, ¿ok? Recordándoles que todas las actividades que he estado mandando es para que se puedan resolver y con el tiempo poder entregarlas con tiempo, ¿no? ¿Por qué razón? Porque yo necesito para la próxima clase ya. Hoy sería nuestra cuarta clase. Nuestra cuarta clase, eso quiere decir que tendríamos 4 clases resumidas en nuestro cuaderno. Tendríamos que tener 4 ejercicios en mi cuaderno o las 4 actividades, bien sea, incluyendo esta, sería la cuarta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer, profesor? En esta no nos ha dado actividades. Bueno, sí, en esta le voy a dejar una actividad. ¿Y qué es lo que va a hacer usted? Sencillo, lo voy a dejar a criterio, ¿no? En la primera de magnitudes hice 2 ejercicios. Y en la segunda, hice 1. Entonces serían 3 ejercicios. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a crear 3 ejercicios con mis propios enunciados. Usted va a agarrar mis ejercicios que yo le acabo de aplicar y usted va a hacer 3 ejercicios. Los mismos 3, pero le cambia los datos y usted lo crea a su conveniencia. Esto es para ir desarrollando un poquito más nuestra capacidad de investigación y de ponernos un poquito más creativos, ¿no? Bueno, chicos, espero que se pongan al día y que estén mejorando en casa, haciendo las cosas como tienen que ser, guardando su cuarentena y portándose muy bien. Gracias por su atención.